Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Este versículo nos advierte sobre la gran importancia de la disciplina a tiempo y de poder guiar a nuestros hijos con amor y firmeza. Evitará en ellos consecuencias irreversibles. Bienvenidos a una tarde con Dios. Es tan importante enseñar a nuestros hijos en el conocimiento de Dios como en la vida, porque de no hacerlo se vuelve una trampa para ellos, de la cual muchos nunca salen. Muchos nunca guiaron a sus hijos en el conocimiento de Dios y ahora el mundo luce de esta manera. En Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice: estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Enséñalas a tus hijos y habla de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como señal y serán una insignia en tu frente. Y escríbelas en los postes de las puertas de tu casa y en tus puertas. Dios instruyó a Moisés acerca de las tablas de la ley para enseñárselas al pueblo de Israel. En Deuteronomio 6, 1 dice: estos son los mandamientos y leyes y estatutos que Yahweh tu Dios ordenó que se las enseñara para que las pongan por obra en la tierra en la cual entraron a tomar posesión, para que reverencien a Yahweh tu Dios y guarden todos sus mandamientos, sus leyes y sus juicios, los cuales yo te ordeno a ti, a tu hijo, a tu nieto, todos los días de tu vida, para que sean prolongados tus días. Muchos piensan que las ordenanzas, mandamientos, leyes, preceptos de Dios ya caducaron y nunca dieron uso de ellos en su vida y en la vida de sus hijos. Y lo que produjo en estas familias fueron hijos rebeldes, desobedientes y groseros. Para muchos de estos hijos ya no hay oportunidad, ya que tuvieron vidas cortas en esta tierra. El obedecer estas ordenanzas es para que sean prolongadas nuestras vidas en la tierra, como recompensa de amar y de conocer a Dios. La mayoría de los padres ha relegado estas enseñanzas a la babysitter, al pastor, al maestro de escuela dominical, catequista, maestros seculares, etc. Pero no, esta orden fue para quienes tienen la bendición de ser padres. Dios nos instruye a través de su palabra a guardar sus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero también nos ha ordenado transmitirlos continuamente a nuestros hijos, al levantarnos, al acostarnos, cuando están en casa y al andar por el camino. Entender que nuestra comunión con Dios en realidad debe ser algo natural en nuestra vida, en las cosas cotidianas. Ahí está Dios. En las decisiones, ahí está Dios. Si estás enfermo, ahí está Dios. Si estás triste, ahí está Dios. Si estás en el trabajo, ahí está Dios. Pero hemos limitado a Dios pensando que solamente está disponible los miércoles, los domingos o el día que haya servicios en tu congregación. Desgraciadamente, las enseñanzas que transmitimos a nuestros hijos no solo son a través de nuestras palabras, sino de nuestras acciones. Y ahí es donde todo se rompe.
Porque muchas personas solo son cristianos los domingos. Ahí sus hijos los ven alabar a Dios, alzar sus manos, orar, escuchar la palabra. Pero después, como muchos piensan hoy en día, ya cumplimos con Dios. Viven la semana sin tener ningún tipo de contacto con Dios. Y como piensan que sus hijos ya fueron instruidos por el maestro dominical, no hay que hacer más. ¡Qué grave error! Y aunque muchos quieran negarlo, solo mira en lo que se ha convertido nuestro mundo actual. Y nosotros activamente hemos participado, ya sea que nos demos cuenta o no, que nuestro mundo está en esta condición. Apenas el viernes pasado me comentaba un joven adulto de mi trabajo que no quería saber nada de su padre, que no le importaba y que le guardaba mucho rencor. Él es el hijo mayor de 7 hermanos y su padre se portó terriblemente mal con él y desde los 14 años se fue de su casa a buscar la vida y así con el tiempo llegó a Estados Unidos. Ha tenido trabajo y mantiene una vida estable, pero con ese profundo rencor. Así que en esa pequeña conversación le dije, mira, cuando somos niños nos tratan en una manera que no comprendemos, con golpes, con gritos, con maltrato o abusos. Pero ahora que ya eres adulto, ¿no te has puesto a pensar en la vida que le tocó vivir a tu padre? Quizás a él lo trataron igual que a ti. Y su corazón está tan roto como el tuyo. Y alguien en esa condición no puede dar lo que no tiene. Perdónalo para que tú seas libre. Cuando le comenté aquello, es como si un velo que tenía en sus ojos se le hubiera quitado. Y entonces me dijo, mira, cuando mi papá era niño, a su papá se lo mataron. Y a los 8 años se le murió su mamá. Esta era una verdad que en algún momento supo acerca de su padre, pero el velo del rencor no se la permitía ver. Así que este martes, cuando nos dirigíamos hacia nuestro tiempo de lonche, se me acercó y me dijo que no podía dormir con lo que le había dicho. Y entonces se había quedado pensando en todo lo que a su papá le había tocado vivir y que ahora ya no sentía rencor en su corazón. Entonces yo le dije, qué bueno, hijo, pero tu papá también está roto y necesita sanar. Y ahí acabó nuestra pequeña plática. Es triste, pero este tipo de historias es lo que más se escucha. El diablo se ha encargado de destruir el significado de lo que es ser una familia. Sí, hay familias, pero la mayoría están rotas o fragmentadas. Sin embargo, muchos que nos decimos hijos de Dios, también hemos fallado, incluso dejando que el diablo nos arrebate los hijos, llevándoselos por el camino de la perdición. Es por eso que debe de haber un esfuerzo de parte nuestra para guiar a nuestros hijos, instruirlos antes de que salgan de nuestra casa, porque la vida allí afuera es dura, con la maldad en su máxima expresión. Y nuestros hijos, que son inocentes en esta vida, salen a vivir como corderos entre lobos. Y eso no es lo que quiere Dios. Por eso dejó instrucciones, normas, ordenanzas, para guiarlos, para no caminar como ciegos.
Nosotros, sí, nosotros, tú que tienes un hijo, tú que eres padre, madre, esa responsabilidad es para ti, para mí, para nadie más. Tanto tú como yo somos los padres a quien Dios ha encomendado entregar su amor, ser enseñado a nuestros hijos, a manera de que les vaya bien en esta tierra y su vida sea próspera y larga. Piensa por un momento en tus hijos. Dios te los entregó como criaturas indefensas, que arrullaste en tus brazos y amaste. Lucha, no dejes que el diablo te los arrebate. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino que debe de andar, y aun cuando envejezca, no se apartará de él. Creo que es muy claro y específico el tiempo para instruir a nuestros hijos. Prácticamente desde que nacen hasta los 10 años, ya que este es el periodo de rápido crecimiento y desarrollo físico, cognitivo y emocional en ellos. Sin embargo, el periodo de 0 a 5 años también es un periodo de rápido desarrollo cerebral, motricidad y adquisición del lenguaje. Es cuando decimos que nuestros hijos son como esponjitas. Miren, de los 6 a los 11, los niños desarrollan habilidades de pensamiento más complejas, mayor autonomía y una fuerte importancia de socialización. Así que la Biblia es específica. Instruye a tu hijo cuando es niño, porque es el tiempo en que está más cerca de ti como madre, como padre. Te ve, te oye, te observa, porque está absorbiendo su entorno y copia lo que haces, porque los niños quieren ser como nosotros. Por eso, él ve que tú te interesas en un celular y es lo que él desea. Él ve que ese aparatito te entretiene, te hace reír, hace que pases horas en él y él quiere hacer lo que tú haces. Es triste porque el tiempo que tenemos para instruir a nuestros hijos es muy corto. Y muchas madres, por causa de la tecnología, están tirando la vida de sus hijos a la basura. ¿Qué acaso no se dan cuenta que los hijos están naciendo y tienen una prisa tan grande de crecer y experimentar lo que hacen los adultos? Recuerdo que una de mis hijas había entrado en el 5º grado y me contaba que tenía una compañera que a sus 11 años ya tenía un hijo. Miren, yo no sé en otros estados, pero aquí en California continuamente hay patrullas afuera de las escuelas. No son para protección de nuestros hijos, sino para arrestar a estos niños y preadolescentes que prácticamente ya de 10 años están consumiendo drogas. Niñas de esa edad están practicando sexo oral a otros niños de esa misma edad. Niños que llevan armas de sus padres. Sí, estoy hablando de niños entre 8 y 11 años. Recuerdo que en las caminatas que daba con mi esposo, siempre en un rincón, entre escondido, siempre había un chiquillo mirando el celular con mucho interés. Es seguro que estaba viendo pornografía. Los casi niños están haciendo los pecados que en mi época hacían los jóvenes entre 18 a 21 años.
Niños que quieren formar parte de una ganga, les indican que deben demostrar que pueden matar a alguien para poder pertenecer a esas gangas. No sé si no ves o no quieres ver que con las edades que te estoy mostrando, es muy corto el tiempo que tienes para instruir a tu hijo en los caminos de Dios, en el bien, en todo tipo de valores morales, éticos y espirituales. En realidad el tiempo es muy corto. Yo escucho, no porque me gusta el chisme, pero es imposible no escuchar las conversaciones ajenas porque estamos juntos en una misma banda, en el trabajo. Y la plática número 1 de la conversación de las personas era: ¿te acuerdas cuando trabajábamos hasta 16 horas? ¡Qué buenos salían los cheques! Pero después entró el turno de la tarde y puras 8 horas. Bien dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Un día iba caminando por la banqueta. 2 mujeres conversaban entre sí y el comentario de una de ellas fue este: yo prefiero irme a trabajar que quedarme con mis hijos. Todos sabíamos que sus hijos eran terribles. Todas estas personas pensaron más en el dinero y no pensaron en ninguna forma en instruir a sus hijos en los caminos de Dios, o por lo menos prepararlos para la vida. Ahora, yo también como madre cometí errores. Después de pasar una vida que me provocó traumas mentales y que me llevó a volverme una mujer con cierto grado de posesión, aún a veces le pregunto a mi esposo: oye viejo, ¿verdad que yo estaba 100% endemoniada? No, Mari, tú estabas 200% endemoniada. Y una persona en esta condición tampoco puede guiar a sus hijos, y mucho menos tratarlos bien. Así que Dios en su misericordia me rescató. Yo en mi corazón quería cambiar, pero no podía. Y no quería tratar mal a mis hijos, ni gritarles. Pero yo realmente estaba muy mal. Mi testimonio es largo y está en otros audios. Así que cuando Dios me rescató del trauma y la violencia, de en lo que yo me había convertido, dijo: lo que tú has destruido, tú lo vas a reconstruir. Y ese era un gran trabajo de reparación en mí y mi familia. Así que desde ese año comencé desde el primer día. Compré una Biblia para cada uno de los miembros de mi familia, unas en inglés y otras en español. Porque aunque ellos son de ascendencia mexicana, su cerebro estaba siendo desarrollado en inglés. Así que empezamos por el libro de Proverbios, un gran libro de sabiduría. Nosotros leíamos en español y mis hijos en inglés. Con el tiempo ellos pudieron asimilar los 2 idiomas en su cerebro, aunque a veces recurren al Google. Pero Dios no permitió que el idioma fuera un impedimento. Aprendimos a orar. El cambio en mi vida fue notable, ya que algunas cosas cambiaron de la noche a la mañana. Otras fue cuestión de persistir entrando en un proceso largo pero constante. En las cosas de Dios, tanto en tu persona
como en los miembros de la familia, es importante la constancia. Nuestra vida cristiana no era dominguera, era las 24 horas, los 7 días de la semana. Yo les hablaba cosas simples a mis hijos. Ellos siempre han sido excelentes hijos. No merecían una mujer traumatizada por la vida como madre. Aprendieron versículos, cantábamos juntos. En las vacaciones nos poníamos de acuerdo en levantarnos a las 3 de la mañana a hacer oración. Lo hacíamos. Ellos empezaron a tener un encuentro con Dios desde pequeños. Saben que Dios es real. Estoy tratando de resumir mi vida con ellos, ya que ahora son jóvenes adultos y solo queda uno en casa. Desde muy pequeños me ayudaron en la liberación con personas que venían buscando ayuda. Recuerdo un sueño de uno de mis hijos cuando era niño. En el sueño se miraban ellos dos como competidores dentro de un carro de carreras en una pista de autos. Y ellos se encontraban avanzando por aquella autopista, cuando de repente miraron un puesto de nieve. Y uno de mis hijos, el más pequeño, dijo: vamos a comer nieve. Pero el mayor le dijo: no, tenemos que llegar a la meta. Así que no se detuvieron. Pero más adelante en el camino a la meta se presentó un monstruo que quería destruirlos. Y aunque por un momento sintieron miedo, lograron esquivarlo. Y en otra sección adelante tuvieron otra situación, pero ellos estaban enfocados en llegar a la meta de aquella carrera. Entonces pude comprender que el diablo a lo largo de nuestra vida siempre va buscando de detener nuestra vida, de llegar a la meta o al destino o al futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y usa medios para tentar a nuestros hijos, aun si son pequeños. Y son tentaciones dadas de acuerdo a las etapas de vida en su desarrollo y crecimiento físico. El diablo puede usar cosas que parecen inofensivas para tentarte, para detenerte. Pero si resiste, entonces usa las emociones como el miedo, con tal de que no llegues a la meta. Conforme la tentación avanza, su ofensiva se sube de grado. Y muchos no entienden que aunque nuestros hijos están en etapas tempranas, como es la niñez, ellos también están en medio de ataques espirituales, como los adultos. Y muchos padres no se están dando cuenta. Mis hijos crecieron y se desarrollaron física y espiritualmente. Mis hijos son excelentes hijos y no tengo otra palabra para describirlos. Un día me habló uno de ellos para que fuera a recoger un instrumento musical a la high school. Esos instrumentos que pesan mucho. Así que mientras me dirigía al auto, me topé con el otro de mis hijos y me saludó y hablamos rápido. Sin embargo, alguien estaba mirando nuestro encuentro de lejos. Así que me despedí de mi hijo y caminé para el estacionamiento. Y entonces oí una voz que mencionaba el nombre de mi hijo. Aquel hombre era un maestro. Lo había alcanzado y le preguntaba que si yo era su mamá. Y le dijo que me presentara con él. Así que fueron hasta el auto para saludarme porque quería conocerme. ¿Y saben cuál era la razón para conocerme de este maestro? Él quería conocer a la persona que había criado a este tipo de muchachos,
respetuosos, buenos estudiantes. Y eso para mí me hizo sentir un orgullo como madre, porque mis hijos eran como una luz en medio de esa oscuridad. Miren, siempre que iba a la escuela, eran puras felicitaciones, no solo por ser excelentes estudiantes, sino por ser excelentes personas. La vida que mis hijos llevaban en su colegio los distinguían de los demás niños y adolescentes. Yo no los guié para provocar esto. Sin embargo, este era el resultado de reconstruir lo que yo misma había destruido. En el Salmo 127:3 dice: ciertamente los hijos son herencia de Yahweh, recompensa del fruto del vientre. Este versículo aclara que los hijos son herencia, una bendición de parte de Dios. Pero si empezamos en el versículo 1, nos damos cuenta de una verdad superior. Dice: si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si Yahweh no protege la ciudad, en vano vigilan sus guardias. Es vital, fundamental, que sea Dios quien sea el centro de tu hogar, para que tu casa se edifique con los fundamentos correctos, para que Él, que es nuestro Padre, nos guíe, nos ayude, nos aconseje en la crianza de nuestros hijos, ya que no es fácil y requiere, como en todo en la vida, perseverancia, constancia. Nuestra preparación debe ser personal y interna, porque tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes decir no fumes si tú fumas. No puedes decir no digas groserías si tú las dices. No puedes decir deja el celular si tú estás todo el día con él. Nuestra enseñanza involuntaria es el ejemplo que nosotros le damos sin palabras a nuestros hijos. Cómo hablas, cómo decides, cómo reaccionas, cómo te comportas, cómo tratas a los demás, cómo actúas ante los problemas. Ellos observan realmente en cuántas de las situaciones de la vida diaria permites que Dios esté participando. Ven si hay gratitud, si tienes fe, si realmente amas a Dios. Mucha de nuestra enseñanza es sin palabras, o sea, es el ejemplo. Porque lo que tú hablas tiene que coincidir con lo que vives. Por eso Deuteronomio dice: y estas palabras que yo te hablo hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Tú estás transmitiendo a través de tus acciones la importancia de que Dios esté formando parte de tu vida diaria. Recuerdo cuando uno de mis hijos tenía 8 años, tuvo un sueño donde Jesús lo llevaba a ver cómo vivían las otras familias, ya que él pensaba que todos vivían como nosotros. Así que le mostró las diferentes situaciones que vivían estas familias, pleitos, discusiones, gritos, etc. Miren, en Salmo 127:4 dice: como flechas en las manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. La Biblia menciona que los hijos son flechas, y si hay flechas, hay un arquero. Y nosotros deberíamos de hacernos la pregunta:
¿Hacia dónde estamos dirigiendo el arco con la flecha, que son nuestros hijos? ¿Estamos haciendo nuestra parte, nuestra tarea como padres en fomentar el conocimiento y amor en Dios? ¿Asesorándolo de todos los tropiezos que conlleva la vida, de todas las trampas que el diablo tenderá no solo en su niñez, sino en su preadolescencia, adolescencia y edad adulta? Porque nuestros hijos serán nuestros hijos hasta el día de nuestra muerte. Y lo que tú hagas de ellos te será de un duro dolor a lo largo de tu vida, o de saber que hiciste todo lo necesario para hacer personas de bien a tus hijos. Nuestros hijos no pueden salir al mundo que es controlado por el diablo con los ojos cerrados. Tienen que ya ir con la dirección correcta y un propósito definido. Bueno, si ustedes se dan cuenta, Dios empezó conmigo. Él tuvo que comenzar conmigo para que yo luego, posteriormente, reconstruyera lo que había destruido. Entonces, ya que Dios me cambió, transformó y me reconstruyó a mí primero, ahora yo tenía que hacer mi parte. Sé que ellos en su inocencia pudieron ver el cambio, sentirlo. Y al acercarme yo más a Dios, no lo hice sola, sino junto con ellos. Es por eso que cada momento que estén tus hijos contigo, usa el tiempo para orar, para cantar, para leer, para platicar con ellos de Dios y de lo que sucede allá afuera. Recuerdo algo que siempre les decía: ustedes no tengan temor de mamá, tengan temor de Dios, porque Él anda con ustedes y los ve, los conoce y sabe lo que hacen. Así que ellos no cometieron el error de que me voy de pinta. Total, mi mamá no se da cuenta. O fumo marihuana en el baño de la escuela. Total, mis papás andan trabajando. O ver pornografía porque ahorita nadie se da cuenta. No es temor a nosotros como padres lo que debemos inculcarles. Es el temor a Dios, la consecuencia del pecado. Cómo el diablo nos ofrece cosas como drogas, bebidas, que con decir sí a lo que se te ofrece, esa acción destruirá tu cuerpo, tu vida y tu futuro. Por eso ellos deben tener la capacidad para decir no. Esta palabra tan poderosa con la que el diablo no puede. Cómo Dios debe de ser un constante, más que una oración mañanera. Debe ser una plática interna permanente con Él, para que puedas dialogar incluso cuando estás en la escuela, en el trabajo o manejando o simplemente llevando tu vida diaria. Pero entender claramente que si pertenecemos a Dios, automáticamente nos volveremos el objetivo del diablo. Y quizás piensa que esto se lo pueden decir a un joven adulto. No, esta enseñanza se la debemos decir a nuestros hijos desde que son niños, desde que son pequeños. Y nosotros así lo hicimos. Ellos podían ver los ángeles, pero también podían ver los demonios. Podían ver a las personas que tienen a Dios como las que no lo tenían. Por lo tanto, ellos estaban conscientes del bien y del mal. Ellos pensaban que todos podían ver lo que ellos veían.
Pero los padres les están quitando esa capacidad a sus hijos por el celular, ya que con tal de que no lloren o los molesten, se los entregan. Es por eso que nuestros hijos se corrompen a tan temprana edad. Cuando estábamos en la congregación, yo no enviaba a mis hijos con los niños, sino que los dejaba con nosotros a escuchar las enseñanzas. Los niños son tan inteligentes y entienden todo. Y es una realidad que somos nosotros mismos como padres quienes los estamos destruyendo. Sí, nosotros como padres somos los culpables. Nosotros le dimos un celular también a nuestros hijos, hasta la adolescencia, y con restricciones. Los hijos entienden cuando tú hablas con ellos, pero eso requiere amor, convivencia y tiempo. Es como la escuela de la vida, pero siempre tomados de la mano de Dios. Este canal lo hicieron ellos, y todo lo que está ahí, Dios lo obró en ellos. El hablar de la vida con mis hijos es extensa, pero tuvimos muchas experiencias espirituales juntos, luchas juntos y aún ataques espirituales, de los cuales incluso ellos me ayudaron a ser libre. Quizás piensas que por tener a Dios en nuestra vida es fácil, pero algo que cualquier creyente debe de entender, que al ser hijo de Dios, el diablo te convierte en su objetivo. Pero algo que Dios nos ha enseñado es a permanecer juntos, porque juntos somos más fuertes, ya que nos respaldamos en oración. Sí, siempre juntos, con un mismo corazón y con un mismo pensamiento en Dios. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy por Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará.